¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda un hermano cusqueño, Ricardo Monteagudo, directamente desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV, y me acompaña un hermano ancachino, don Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias. Reinaldo, buenas noches. Gracias por estar en Hora 8. Ricardo, buenas noches, compatriotas de la macrorregión sur y el Perú entero. Bueno, hay una disparada internacional de los precios agrarios como consecuencia de la falta de prevención ante la semisequía. Y bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dispuesto rebajas arancelarias para el maíz, el azúcar y la leche en polvo. Reinaldo, hay una situación entonces preocupante, grave en relación al precio y a la seguridad alimentaria. ¿Qué puedes comentar? Bueno, este es el manotazo del ahogado. Es lo último que puede hacer el gobierno para tratar de abaratar artificialmente los precios de los alimentos importados. Recordemos, a raíz de la crisis del el segundo semestre del 2007 y el primero del 2008, el gobierno bajó los aranceles y en otros casos eliminó. Y luego el 30 de diciembre hizo el segundo asalto grande. Ahora esto es lo último que le queda. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque los precios internacionales de los alimentos han alcanzado un récord histórico en enero, según un informe de la FAO, que nosotros estamos publicando, y el gobierno piensa que con esta medida va a atenuar la disparada. Esto no va a ocurrir, no ocurrió antes. Primero, porque el mercado de la importación de alimentos está oligopolizado por determinados grupos industriales que no trasladan el producto de la rebaja, no trasladan al público consumidor, ellos se han quedado con la mayor parte del margen que antes recibía el fisco. Eso por un lado. Por otro lado, favorecidos por estas rebajas y exoneraciones, los oligopolios industriales dejan de comprar la producción nacional o, para comprar, pagan a los agricultores y ganadores precios viles. Es el caso patético de la leche. En consecuencia, esto no va a tener ningún efecto, y lo grave para nuestra patria es que la disparada de los precios internacionales coincide con un conjunto de anomalías climáticas que hasta hace días era de semisequía, pero que la situación está mejorando gracias a las lluvias que han empezado a caer en los departamentos del sur y ahora también en Cajamarca. Yo vengo en este momento, como todos los que vivimos en Lima, estamos asándonos de calor, pero esa es una bendición, porque significa que hay mayor evaporación marina y por consiguiente hay lluvias. Hoy en Cajamarca incluso hay un río que se ha desbordado, pero buenísima señal para los reservorios de la costa, porque la gran zona agroproductora de nuestro país está en el norte, particularmente en Piura, y la situación de Piura sigue siendo dramática. Bueno, acá tenemos el reporte de la revista Agronoticias. La represa de San Lorenzo, en el departamento de Piura, está con una capacidad útil de 258 miles de metros cúbicos, ¿no? Está con una disponibilidad en este momento de 16, o sea, está al 7%, Reinaldo, de su capacidad, ¿no? Lo cual claro, Ricardo, en síntesis, frente a 100% de su capacidad, Pohecho está con 23%, San Lorenzo con 7%, eso, es 7%, dramático. 7%, digo. Tinajones 21%, Gallito Ciego es el que está mejor, 41%, Condoroma, que es Arequipa, Irrigación Majes, 42%, Choclococha, que irriga Ica, da agua a Ica, al Valle de Ica es el mejor, con 97%, Arequipa, Paña estaba con 40% al 4 de febrero, el Pillones con 29%, el Fraile con 61% y también Aguada Blanca con 67% y Pasto Grande con 43%. Esa era la situación. En todo lo que hace prevalece el déficit. Igual ocurre casi con los ríos. De modo que, aun cuando llueva, haya agua, ya los cultivos adelantados han sido afectados. La productividad va a ser menor, la caída de la producción es inevitable. ¿Quién es el responsable de esta situación? Debe estar remordiéndole la conciencia al exministro de Agricultura, Dante Adolfo de Córdoba Vélez, que infelizmente
ha visto frustrada su pretensión de aspirar al Congreso de la República. Perdió soga y cabra, pero el agro salió ganando, porque felizmente que se fue. Ahora hay un ministro responsable. Es verdad que su margen de maniobra es escaso, pero hay un ministro responsable. Conoce tengo el sector, que reconocer, conoce es un hombre el sector, que conoce el sector. Es dialogante. Dialogante y lo dice con franqueza lo que puede y lo que no puede hacer. No es un mecedor, como el exdignatario al que me referí. Ese caballero se le advirtió lo que se venía y no hizo nada. Le dejó prácticamente una bomba de tiempo al ministro, a su sucesor y obviamente al agro nacional. Estamos sin prevención y entre tanto, por otro lado, tenemos a los candidatos que sin darse cuenta de lo que significa la disparada de los precios internacionales de los alimentos, están hablando cualquier otra cosa que nada tiene que ver con la alimentación. Nos están diciendo que la gran revolución que el Perú requiere es la revolución de la educación. Sí, señor, pero primero es la alimentación. Jamás un estómago mal alimentado va a dar un cerebro ilustrado. Absolutamente. Y yo tengo acá, traje un recorte que lo voy a mostrar, del Premio Nobel de Economía de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008. Él dice exactamente lo que estamos diciendo. Esta crisis va a ser duradera y los países que más van a sufrir van a ser los países más pobres y dependientes del abastecimiento externo. Él nos dice incluso que la rebelión de Túnez y de los países árabes es causada en gran parte por el déficit alimentario. Así es que los ministros de este gobierno que no hicieron lo que debe hacer, comenzando por Benavides, Ismael Benavides, hoy en economía quiere hacer milagros, hoy nos va a rebajar el IGB, señor. Al respecto, quiero decirlo a los peruanos, yo no soy muy experto en la materia, pero debo decir lo siguiente. Por las rebajas y exoneraciones arancelarias, el fisco ha dejado de ganar, de recibir ingresos más o menos 500 millones de dólares al año. ¿Cuántos millones va a dejar de percibir por la baja de un punto del IGB? Es una bomba de tiempo para el próximo gobierno. Esa es una irresponsabilidad. Así es. Así es. Bueno, y a propósito, yo quería preguntarte, las declaraciones del presidente Toledo, expresidente Toledo y candidato a la presidencia, él está hablando de 1 millón de puestos de trabajo en la agricultura. Por supuesto, no solo en la agricultura, en el agro en general. En el agro, puede ser, claro. Sí es posible crearlas. ¿Cómo? Porque es el sector más olvidado, más golpeado por este gobierno, donde todo está por hacerse. Además, generar un puesto de trabajo en el agro cuesta aproximadamente entre 8.000 y 10.000 dólares generar un puesto, mientras en la gran minería cuesta entre 100.000 y 120.000. El puesto de trabajo que tú generas en el agro, en el peor de los casos, empieza a producir al tercer año, cuando haces ganadería o haces fruticultura. Pero si haces cultivos de corto periodo vegetativo, te da al año y te da en forma permanente, mientras que en la minería se agota. En el término medio está la industria donde el puesto de trabajo cuesta entre 40 y 50.000 dólares. De modo que lo que está diciendo Toledo no es una ilusión. Lo grave es que recién lo dice, porque su plan de gobierno, lo que dice, su principal oferta es que vamos a aumentar la superficie agroexportadora en 80.000 hectáreas. Señor, eso ya se viene en piloto automático, ya no es necesario que lo diga. Lo grave es lo que no alcanzó el gobierno aprista. Alan García ofreció, está escrito un libro, Sierra Exportadora, vamos a incorporar 150.000 hectáreas a la agroexportación en la sierra. Ahora queremos que nos muestre 15.000. No claro. Hay. Pero que es posible, es posible. Es posible. El día de ayer estuvo con nosotros Rafael Rey, que fuera ministro de la Producción, que fíjate, en el tema agropecuario me llamó la atención, se puso crítico del gobierno del cual formó parte como ministro. Es su estilo, además. Es su estilo, es muy típico. Sí. Si cada vez que se cambia de camiseta critica el equipo contrario. No es el único, dicho sea de paso. Pero no, todos ahora están con el agro, claro. Pero nadie dice qué es lo que hay que hacer en el agro. Lo concreto, Ricardo, si tenemos tiempo, yo quisiera hacerte... Claro que sí, adelante. Preparé un resumen.
¿Cuáles son las causas de la crisis alimentaria mundial? Hay causas naturales y culturales. La principal es el empobrecimiento de las tierras. Me hacen señas, Reinaldo. En el siguiente segmento Perfecto. lo explicamos. Por favor, vamos a unos cortes y regresamos.